El bloqueo, como un arma criminal del sistema capitalista para impedir la creación de nuevos modelos, es el tema del día de hoy en Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Para ello conversaremos con el viceministro de Políticas Antibloqueo y director del Observatorio Venezolano Antibloqueo, William Castillo Boyé. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y en esa idea de comprender la guerra, pues hoy estamos aquí con un especialista en el tema del bloqueo contra Venezuela, un bloqueo que forma parte de una guerra multidimensional contra la revolución bolivariana. Tengo el gran honor y el reto de entrevistar hoy a un periodista. Segunda vez que me toca entrevistar a un periodista que además tiene amplia experiencia en este género tan maravilloso que es la entrevista. Antes me tocó entrevistar a Ernesto Villegas, que es otro de los mejores entrevistadores de la televisión venezolana, pero ahora entrevisto a William Castillo, periodista también con amplia experiencia en entrevistas, pero que ahora además es director del Observatorio Venezolano Antibloqueo, ¿no? Sí. Es un cambio, imagino, muy fuerte para ti, ¿no? ¿Extrañas mucho el mundo del periodismo o tratas de vincularlo a tu trabajo actual? No lo extraño para nada porque aquí hacemos mucha comunicación, ¿no? El observatorio fue creado, entre otras cosas, dice la ley antibloqueo, para producir información y difundirla al pueblo de Venezuela y al mundo sobre la verdad de Venezuela, sobre esta terrible realidad que tenemos ya 10 años padeciendo. Ya. Fíjate que justamente es maravilloso que finalmente hayamos podido concretar esta entrevista el día de hoy, porque justamente la semana pasada, el día del aniversario de la muerte del comandante Chávez, Joe Biden volvió a renovar por 9ª vez esa orden ejecutiva que dictó Barack Obama contra Venezuela, nombrándola nada más y nada menos que una amenaza inusual y extraordinaria para la política interna de los Estados Unidos. ¿Qué tan importante, qué tan relevante es realmente para Venezuela la renovación de esa orden ejecutiva? Mira, el decreto de Barack Obama, que específicamente es la orden ejecutiva 13692, es la columna vertebral del sistema sancionatorio contra Venezuela. Es decir, a partir del 2015, de marzo del 2015, cuando Obama dicta su orden, declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Ese no es un lenguaje gratuito. Cuando un país, de acuerdo a la legislación de guerra de Estados Unidos, cuando un país, una nación, es declarada como amenaza inusual y extraordinaria, el presidente de Estados Unidos queda autorizado a hacer cualquier cosa para eliminar esa amenaza, para mitigar esa amenaza. Por eso nosotros decimos que el decreto Obama es el fundamento jurídico de todo lo que vino después. Claro, Obama se fue en el 2016, pero dejó la base. Y entonces Donald Trump dictó 6 decretos ejecutivos más y desde entonces se han dictado 930 medidas coercitivas unilaterales y medidas de castigo, o podemos decir sanciones también, contra la industria petrolera, contra la deuda de Venezuela, contra las autoridades de Venezuela, contra el sector alimentos, contra el sector salud. Por eso nosotros decimos, si Estados Unidos quisiera, tal como dice en su retórica cotidiana, de que quisiera arreglar las cosas con Venezuela y mejorar la relación con Venezuela, bastaría con que no renovara la orden ejecutiva de Obama, porque al renovarla todo el sistema sancionatorio queda vigente. Y esa es la razón por la cual no se niegan, porque Estados Unidos está decidido a mantener esa política de agresión, de guerra multiforme, como tú dices, de guerra invisible, para lograr objetivos políticos que no ha logrado en Venezuela y que tampoco va a lograr en el futuro. Por eso es importante conocer que la renovación de este decreto extiende en el tiempo
el sistema sancionatorio completo, es decir, el bloqueo de la deuda, el bloqueo de Citgo, el bloqueo del dinero de Venezuela, 22.000 millones en el sistema financiero internacional, los posibles castigos, la orden contra el presidente de la República, al cual se fija un monto de 15 millones de dólares a cualquiera que otorgue información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. Es decir, toda la retórica de guerra sin las bombas, pero sin las bombas económicas, las bombas sobre el salario, las bombas sobre los servicios, que es lo que nosotros tenemos casi 10 años soportando. Sin embargo, entonces también las operaciones militares regulares o irregulares contra Venezuela podrían encontrar un aval en esa orden ejecutiva, como Gedeón, la operación Gedeón, otro tipo de operaciones que denunció el propio presidente Nicolás Maduro este año, que fueron 5 acciones terroristas que se desmantelaron en el año 2023 y que tenían como objetivo asesinarlo o acabar con el gobierno en Venezuela. ¿Ellas también encontrarían sustento allí? Absolutamente, María Fernanda. Mira, esto es tan claro lo que tú dices, que el presidente queda autorizado. Ahora, esas operaciones pueden ser abiertas o ocultas, o cerradas, o digamos, operaciones encubiertas, porque ya tiene un aval ejecutivo que le dice que hay una amenaza a su país. ¿Ves? Entonces, fíjate, Mark Esper, por ejemplo, que fue secretario de Defensa, o sea, jefe del Pentágono, con Donald Trump, dice en su libro que estando sentados en la sala oval de la Casa Blanca en febrero del 2019, el señor Juan Guaidó, el señor Donald Trump y él, entre otros asesores, él le planteó varias veces una acción militar en Venezuela. Un poco lo que se está planteando hoy, lo que Macron acaba de plantear en Ucrania. Mira, nosotros te entrenamos, te llevamos instructores a Colombia y te formamos el ejército que tú dices tener, porque tú ahora eres el presidente encargado de Venezuela, te damos el dinero, te damos el apoyo logístico para montar una operación en Venezuela. Es decir, ¿en qué está basado eso? En que el presidente de Estados Unidos, por esa orden ejecutiva, está autorizado a incluso desarrollar operaciones militares abiertas o encubiertas contra Venezuela con base en ese decreto. Y a desconocer las instituciones venezolanas. Por ejemplo, la creación de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo también tenía que ver con esa orden ejecutiva. También se legitimó. Por supuesto, porque eso inicia un plan que necesita una legitimidad política. Es decir, no se podía decir, yo voy a agredir a Venezuela. Bueno, pero Venezuela tiene un gobierno, Venezuela tiene un presidente, Venezuela tiene unos poderes públicos, tiene una constitución. Bueno, yo me invento un gobierno inexistente en la práctica, pero que yo reconozco. Le doy acceso a las embajadas. Recuerda que a partir del 2016, eso termina en 2019, con el asalto a la embajada, a los consulados de Venezuela, se nombran unos embajadores, se nombra un supuesto TCJ en el exilio, un supuesto Banco Central en el exilio, una supuesta junta directiva de PDVSA y de Citgo en el exilio, y esa falsa estructura, esa pseudoestructura jurídica, servía de soporte a todas las medidas. Es que estamos ayudando realmente al gobierno de Venezuela a tumbar una dictadura. ¿Te das cuenta? Entonces, ese discurso que inició con un decreto que en su momento parecía como una medida simplemente política, da paso a toda una estrategia de agresión que escaló en los últimos 7, 8 años. Fíjate que incluso en uno de estos viajes largos transatlánticos que realizamos el año pasado, vimos una producción hollywoodense donde un presidente verdaderamente democrático asumía el poder en Venezuela y un grupo de militares trataba de tumbar ese gobierno con el que supuestamente se había restituido la democracia. Así que realmente hay una guerra contra Venezuela que es comunicacional, económica, política, militar, es decir, verdaderamente hibridizada, multiforme, multidimensional, ¿no? Y la han confesado ellos mismos. El propio Esper en su libro y también John Bolton en su libro hablan de las operaciones que se colocan en el Mar Caribe contra Venezuela. Los ejercicios militares, ellos dicen, han sido en función del caso de Venezuela. Los ejercicios militares incluso que están llevando ahorita en Guyana, porque entonces ahora fracasó el plan político del gobierno interino y ahora quieren abrir un frente de desestabilización militar al oriente de Venezuela, en nuestro territorio Esequibo, llevando asesores militares, han dicho que van a construir bases militares, están haciendo ejercicios con el ejército de Guyana. Es decir, Estados Unidos continúa en su estrategia.
porque es una política exterior que se basa en ir acosando a los países, devastando su economía, aislándolos diplomáticamente para crear condiciones internas de una rebelión civil, de un enfrentamiento interno que justifique una intervención militar extranjera. Al final de todo está siempre la mano militar, el gran garrote, esa política de más de 100 años de intervenir descaradamente y dictar el rumbo de los países soberanos de América Latina. Y nosotras hemos dicho también en diferentes entrevistas que una de las funciones más importantes de esas medidas coercitivas unilaterales es legitimar el robo. ¿Es así? Totalmente. Mira, te voy a poner unos datos sobre Venezuela. Venezuela es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe, quizás Brasil puede tener algo, Argentina, pero incluso si lo comparamos, es el único país que tenía 5 refinerías fuera de Venezuela. Es decir, activos muy valiosos. La orden ejecutiva de Obama, que abre el camino a las siguientes órdenes de Donald Trump, donde se bloquea PDVSA, se bloquea la deuda de PDVSA, se impide la repatriación de activos, es decir, Citgo desde el 2017 no podía entregar, aunque todavía en el 2017 estaba en control del gobierno del presidente Maduro, no podía entregar dividendos. Esos dividendos después y ese dinero en cuenta se le va a entregar a Juan Guaidó y a la junta nombrada por Juan Guaidó, a la falsa junta, con la excusa de que ellos son autoridades legítimas de Venezuela y tienen derecho a manejar. Es decir, Estados Unidos, y Esper de alguna manera lo insinúa también en su libro, quería que el derrocamiento de Nicolás Maduro se financiara con el dinero de Venezuela. Por eso es que le dan acceso a esas cuentas para decir, bueno, sostengan un gobierno, pero pueden contratar mercenarios, como efectivamente lo hicieron, pueden montar... Con todo y contratos legales avalados por la justicia estadounidense. Así mismo, y de alguna manera legitimados porque se suponía que iba en función de una causa superior, que era la eliminación de una dictadura, incluso la liquidación física del dictador. De tal manera que sí, efectivamente, hay una legitimación de un robo, porque a la fecha, como te decía, en 29 bancos internacionales hay 22.000 millones de dólares de Venezuela, teníamos 5.000 millones de dólares bloqueados, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, que corresponden a la emisión de la pandemia, que era para ayudar a los países a superar la pandemia. Bueno, solo 3 países del mundo no le entregaron ese dinero y uno de esos fue Venezuela. Pero el Fondo Monetario se sigue cobrando la cuota de participación en el fondo de las cuentas del Banco Central de Venezuela, del legítimo Banco Central de Venezuela que está aquí en el centro de Caracas. Es un juego perverso donde se mezclan lawfare contra un Estado, es decir, operaciones pseudo jurídicas, operaciones diplomáticas de aislamiento. Tienes que recordar el rol de la OEA, Almagro, el Grupo de Lima, solicitud del TIAR, solicitud de Carta Interamericana aplicable a Venezuela, nombramiento de una embajadora, de una ciudadana venezolana que se hizo nombrar embajadora en Panamá para poder llevar el caso de Venezuela en la silla de Panamá, es decir, un injerencismo descarado, usando a los traidores de la patria, usando a lo peor de la política venezolana que se ha prestado para este juego perverso de destruir su propio país. Y detrás, que es muy importante y no se sabe, hay lo que nosotros llamamos la industria del saqueo, que son bufetes, bancos, que han manejado durante 7, 8 años el dinero de Venezuela. ¿Dónde están los intereses de ese dinero? ¿Dónde están los intereses del oro? Es decir, el oro... O el oro físico. El oro que está me refiero... Bueno, el oro físico sabemos que está en el Banco de Inglaterra. Ellos no han negado que esté allí. Pero es decir... Ojalá. Sí, no los intereses que genera, porque el oro no genera intereses, pero sí el dinero que se deriva de la revalorización del oro. Para que tengas una idea y la gente nos entienda. Cuando el oro es bloqueado, a comienzo del 2019, una semana después de la juramentación de Guaidó, es que el Banco de Inglaterra informa a Venezuela que no va a autorizar la repatriación del oro que había solicitado el Banco Central en el 2018. Bueno, esas 32 toneladas de oro valían más o menos como 1.500 millones de dólares. Hoy valen más de 2.000 millones de dólares. ¿Dónde están los 500 y más millones de dólares que son dinero de Venezuela que generó la revalorización del oro venezolano? Entonces, juicio de Conoco, juicio en el Banco de Inglaterra por el oro, el juicio que hemos demandado nosotros al Banco Novoban en Portugal por la apropiación de 1.800 millones de dólares. Un tribunal finalmente el año pasado le dio parcialmente la razón a Venezuela y ordenó que se le devolviera el dinero a Venezuela, y bueno, ahora están en una historia ahí extraña de apelaciones, etcétera. Pero quiero decir, un país que es dejado sin sus recursos,
sin su principal producto de comercial, que es el petróleo, sin divisas, porque se bloquean las transacciones, nos sacan del sistema internacional de transacciones, no podemos comprar ni vender, no podemos comprar alimentos, no podemos comprar vacunas, y por supuesto eso deriva en una gran crisis interna desde el punto de vista social y económico. Y el avión venezolano que se robaron de y ahí Argentina. terminaron destrozándolo. Ahí fíjate que es muy interesante decir que ahí mezclan dos cosas. Ahí mezclan las sanciones a Irán y las sanciones a Venezuela. Venezuela termina siendo despojada de un avión que le había adquirido Irán y que Irán le había comprado a Francia. Estados Unidos no sancionó a Francia cuando le vendió el avión a Irán, pero sí sancionó a Irán y a Venezuela cuando Irán le vendió el avión. Llevó a este caso de retención, de secuestro en Argentina, y el avión ha terminado siendo vandalizado dolorosamente, un avión de $80 millones por el gobierno de Estados Unidos, sin que haya habido un comunicado oficial ni nadie responsabilizándose por la destrucción de ese avión. Igual que la confiscación de petróleo proveniente de Irán hacia Venezuela. De barcos que venían de Irán y fueron asaltados llegando al Caribe, y el petróleo, más de 1.200 millones de barriles fueron vendidos en el mercado de Nueva York y en el mercado de Texas, que era petróleo venezolano. O sea que sin eufemismos, simplemente son piratas, ladrones, saqueadores, claro, hoy como ayer. Hay un continuo, fíjate que el presidente Nicolás Maduro ha dicho, hay un nuevo modelo neocolonial, un modelo del colonialismo del siglo XXI. La vicepresidenta dice, te bloquean con un botón en el sistema financiero internacional, te impiden el comercio, te impiden la importación, te impiden la exportación, te secuestran los activos, y después te dan unas licencias que ellos van a negociar contigo en función de sus intereses políticos. Es un nuevo modelo, el presidente ha dicho, el modelo neocolonial de los FARC. Las sanciones y el bloqueo representan un nuevo intento de recolonizar a nuestros países, a los países rebeldes, a los países soberanos, a Siria, a Irán, a Venezuela. Palestina tiene medidas coercitivas unilaterales. Zimbabue es el país de África más sancionado, un país pobre con una economía que fue devastada por las sanciones contra... Y países incluso africanos, que lo sancionaron en los años 70-80 por su lucha independentista. Es decir, lo sancionaron por querer la independencia de Francia, de Bélgica, del Reino Unido. Es un modelo terrible, que estamos combatiendo, pero que tenemos que combatir, digamos, colectivamente en un mundo que se está transformando. Bueno, pero entre las muchas medidas que ha tomado el gobierno venezolano para enfrentar esa guerra hibridizada y tratar de defender el derecho de Venezuela a vivir en paz, porque tú sabes que yo soy colombo-venezolana y siempre digo que una diferencia entre Colombia y Venezuela es que Venezuela tiene que defender la soberanía y la paz porque las tiene. Y Colombia tiene que luchar por conquistar la soberanía y la paz que no tiene desde la muerte del Libertador. Pero una de esas medidas, y quizás la más polémica, incluso para muchos sectores de la izquierda, entre comillas también, es ese diálogo que ha sostenido el gobierno venezolano con el sector más violento de la oposición, el sector, digamos, más subordinado a los Estados Unidos, el que más directamente responde a sus instrucciones. Tú participaste en la comisión del gobierno, digamos, fuiste parte de la delegación del gobierno venezolano que acudió a estos diálogos en México y en Barbados, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué tan ciertas resultaron esas esperanzas que tú mismo manifestaste a los medios de que esos diálogos sirvieran para flexibilizar el bloqueo a Venezuela? Sí, el diálogo ha sido un proceso complejo, muy difícil, que se ha mantenido y se ha sostenido por la voluntad del presidente Nicolás Maduro. El gran dialogante de estos años es el presidente Nicolás Maduro, y él siempre ha dicho que los gestos de soberanía y los gestos grandes que hacen nuestros países siempre son vistos como signos de debilidad. Es decir, el hegemón, el imperio, cree que cada vez que tú quieres hablar es porque tú estás en problemas y tienes miedo. Y es al revés. Venezuela ha hablado desde la fortaleza de su soberanía, desde la seguridad de que está decidida a defender su soberanía en cualquier escenario. Y sobre esa seguridad y sobre esa base que cuenta con el apoyo del pueblo para ese objetivo, que es el objetivo de la paz, entonces tú tienes que dialogar. Y tú tienes que dialogar incluso con tus enemigos. Es más, con tus enemigos debes hablar más que con tus amigos. Claro. Y eso la historia lo ha enseñado.
para ponerte un ejemplo, ¿no? El diálogo entre Vietnam y Estados Unidos, el diálogo de París que lleva al acuerdo y al final de la guerra, se hace mientras Estados Unidos está bombardeando con agente naranja los pueblos de Vietnam. Si mientras había bombardeo, había diálogo. ¿Por qué? Porque, como decía Ho Chi Minh, y como han dicho muchos de los líderes de nuestros países, el principal activo que nuestros pueblos necesitan para construir su desarrollo es la paz. Por supuesto. Sin paz no había desarrollo. A Colombia le dieron un baño de sangre para evitar su desarrollo. Porque mientras el pueblo esté enfrentado y matándose, la Fuerza Armada esté matando a su pueblo, y no haya paz, ¿cómo va a haber desarrollo para todo? Va a haber desarrollo para las empresas, ¿verdad? Que son protegidas de los narcos, protegidas de los terratenientes, etc. Pero no habrá educación, no habrá libertad para los pueblos, posibilidad para el campesino, propiedad de la tierra. A Venezuela la quisieron meter en ese tema de la guerra, llevar una guerra interna, por eso las guarimbas, por eso la violencia y las guarismas, ese discurso de odio en las redes sociales, de destruir al adversario, de liquidar, de quemar personas en la calle porque tenían un aspecto de chavistas o porque eran negros. Bueno, y Venezuela resistió de todo eso, con dignidad, con soberanía y con diálogo. Y así se abrió el diálogo. ¿Qué es lo que ha pasado? Un balance muy rápido del diálogo. Mira, Venezuela ha cumplido todos los acuerdos que se ha comprometido en el diálogo a firmar. Fundamentalmente liberación de personas, de algunas medidas. Venezuela también está cumpliendo, digamos, en abril garantías, como se firmó en Barbados, de ampliar garantías que ya existían. ¿Ustedes queremos que la pongan? Bueno, las ponemos en un papel. No nos cuesta nada poner garantías electorales porque ya existen y ya se brindan en cada proceso electoral. Inscripción en el registro electoral, elecciones este año en el segundo semestre, inscripción de todos los candidatos o candidatas que cumplieran la Constitución y la ley. En Barbados nunca se dijo ni se habló de nombres. Yo te lo puedo asegurar porque estuve ahí. Jamás se planteó el nombre de una persona porque no hubiera sido aceptado. Porque tú no puedes condicionar la democracia en tu país a la ambición personal de una agente extranjera, de una venezolana que actúa como agente de otro país. O sea que de ningún modo el que se haya ratificado la inhabilitación de María Corina Machado viola los acuerdos. En lo absoluto. Y se puede revisar dos cosas. El acuerdo de Barbados, que es público, y el mecanismo complementario de Barbados, que también es público, donde se dice, bueno, como hay unas personas que tienen unas medidas administrativas de inhabilitación, deben acudir al Tribunal Supremo de Justicia y dice, y acatar los resultados que surjan de ese proceso. Acudieron, el tribunal falló, decidió, y está la decisión, los poderes públicos, la democracia se fortalece. Ahora, si la lectura que ellos hicieron, el G4, estos partidos violentos, esta señora que hace una lectura interesada, porque ella siempre estuvo opuesta al diálogo, siempre negó el diálogo, incluso cuando se inició Barbados lo descalificó y dijo que ella no conocía ninguna isla de Barbados, que no sabía qué es lo que se estaba hablando allí, que eso no tenía nada que ver con la oposición venezolana. Bueno, ahora está anclada y agarrada de esa brocha. Bueno, ese es otro tema. Y si Estados Unidos quiere convencerse, porque lo sabe Estados Unidos, de que, y ese discurso falso de que aquí hubo un compromiso de habilitarla, bueno, eso es un problema de Estados Unidos, no es un problema de las instituciones de Venezuela. Entonces, el diálogo sí, diálogo para avanzar, diálogo para la paz, para ir en condiciones electorales, y también, y ahí está planteado en Barbados, es que hay que leer el artículo, hay unos puntos finales que dicen, las dos partes trabajarán por la recuperación de activos y la defensa del patrimonio de Venezuela. ¿Qué es eso? Sirgo, el dinero en el sistema financiero internacional. Bueno, nosotros estamos cumpliendo la parte que nos corresponde. ¿Dónde está lo que le corresponde a la plataforma unitaria? ¿Dónde están los acuerdos de Estados Unidos? Se firmó un acuerdo social por $3.000 millones. No se ha entregado $1. ¿Dónde está se firmó con el compromiso de Estados Unidos de liberar de esos 22.000 millones, liberar 3.000 para educación, para salud, para emergencias, lluvias, todos estos temas de inundaciones, y no han sido entregados. Entonces Venezuela ha cumplido, quien no ha cumplido es los Estados Unidos. Por eso Venezuela tiene autoridad moral y política para hablar de diálogo. O sea que no se ha flexibilizado el bloqueo de Venezuela a partir del diálogo de Barbados. Ajá, ese es el punto. ¿Qué pasa? Aquí entra el escenario internacional. En febrero del 2022 empieza un conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto militar, porque ya el conflicto existía. Y Estados Unidos empieza a ver debilitada su posición y el mercado energético está en problemas
y en una situación de incertidumbre, porque además perdió el petróleo de Venezuela, 3 millones de barriles que Venezuela aportaba al mercado internacional para estabilizar los precios y la producción. Europa pierde su principal país proveedor de energía. Entonces hay una presión porque el petróleo venezolano regrese al mercado internacional, de alguna manera sirva de equilibrio. Y entonces Estados Unidos, bueno, se montó un día en un avión, el señor Juan González, que entonces dirigía la política hacia Venezuela, y aterrizó cuando venía del aire, fue que le informaron a Venezuela. O sea, cuando venían volando le dijeron, mire, van unos enviados de Joe Biden allá, ¿usted lo puede recibir? Bueno, con mucho gusto. Yo el presidente lo recibió en la madrugada, porque no querían fotos, no querían que nadie lo... Está bien. ¿Y qué dijeron ellos allí? Vamos a buscar una vía de que ustedes puedan abrir un poquito las compuertas del mercado petrolero y que podamos avanzar. Entonces se abre un diálogo en 2 niveles desde marzo del 2022. Venezuela, que termina en Barbados, diálogo político, lo hicimos aquí, nos reuníamos 2 y 3 veces por semana en Caracas. Eso es mentira, que es que nunca hemos hablado fuera de Venezuela. Nos reuníamos 2 y 3 veces en Venezuela, discretamente, sin cámaras, sin fotografías. Eso es mentira, que por la presión de la prensa. Y Venezuela abrió, en Qatar se abre un diálogo directo, es decir, el diálogo con el dueño del circo, que es el más importante. Y ese diálogo es el que lleva paralelamente, simultáneamente que se discute en el acuerdo de Barbados, a una liberación. Recuerda que se firma el acuerdo y horas después, el día después, se liberan unas licencias, de las cuales la más importante es la licencia 44, que sí efectivamente es una licencia bastante amplia que permite en las transacciones y las operaciones de exploración, explotación y comercialización de petróleo y gas de Venezuela con cualquier empresa del mundo. Esa licencia empieza a funcionar, ahorita hay un gran boom de inversiones, de proyectos en Venezuela, y Estados Unidos como las usa como un mecanismo de canje, ¿no? Entonces ahora dice que si en abril no está habilitada la señora, entonces, bueno, no va a llegar a abril porque el proceso se cierra el 21 de marzo, no sé cómo va a hacer ellos para justificar esto en abril. Eso es un problema en los Estados Unidos. Entonces quiero decir, efectivamente, esas medidas, nosotros denunciamos la licencia como parte del esquema sancionatorio, pero evidentemente tiene un impacto beneficioso, lo vimos en el cierre de las cifras del año pasado. Venezuela ha recuperado algo de su producción petrolera, ha recuperado una parte de sus ingresos, todavía estamos en un poco más del 10% de los ingresos del 2014, es decir, todavía nos falta recuperar casi el 90% de los ingresos que teníamos, pero evidentemente Venezuela llegó a tener el 1% de sus ingresos en el año 2020 con respecto al 2014. Y esa pequeña recuperación, que también es un esfuerzo productivo de los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, y del gobierno nacional, en recuperación de refinería, en acuerdos con algunos países aliados para procesos de ingeniería reversa para los repuestos, que igual no nos los venden todavía, recuperar algunas líneas de producción de PDVSA, bueno, está llevando a que hoy estemos en un promedio de 800.000 barriles, con expectativa de que este año pasemos a 1.200.000 barriles de producción, lo cual significaría una gran noticia para el pueblo, porque eso se revertiría en mejores servicios públicos y también en ingresos, digamos, directos a la familia venezolana. Entrando en el tema electoral, ya que mencionaste las elecciones, ya se anunció que el 28 de julio serán las elecciones presidenciales en Venezuela. El gobierno ha insistido, y lo hicieron allá en Barbados, en la necesidad de que para hablar de elecciones libres se hablara de elecciones sin bloqueo. ¿Por qué es importante que no haya bloqueo para hablar de elecciones libres? Bueno, porque una elección es un proceso en un país de paz, ya la tenemos la paz política se logró desde el 2017, hay que recordar, con la Asamblea Nacional Constituyente, pero el peso de las medidas coercitivas, del bloqueo sobre la economía es muy fuerte. Como te digo, Venezuela apenas ahorita está recibiendo, el año pasado recibió poco más del 10% de los recursos que recibía hace 8 años, cuando inició el decreto Obama, 9 años con el decreto Obama. Entonces, ese peso nos condiciona el desarrollo, por ejemplo, de los servicios públicos. ¿Por qué seguimos teniendo fallas tan frecuentes en el servicio de energía eléctrica? Por 2 razones. Por la desinversión de estos años, que hay que recuperarla y no hemos tenido los recursos, y porque el país, a pesar de todo, ha empezado a crecer y entonces ahora ha aumentado la demanda. Entonces tenemos un país que no puede invertir porque sus recursos están bloqueados, robados, sancionados, pero además la gente está consumiendo más energía. Y entonces, paradójicamente, la gente dice, bueno, pero estás viendo ahora más fallas eléctricas. Bueno, porque es una realidad y hay que explicársela a la gente. Entonces, claro, eliminar las sanciones o crear un camino, una ruta, que es lo que pidió el presidente, una ruta. Nosotros no estamos pidiendo que se elimine mañana, repito,
al menos hasta marzo del año que viene va a estar todo el sistema sancionatorio porque lo acaban de renovar. Pero el sostenimiento de unas reglas claras en las relaciones económicas con Venezuela de mediano y largo plazo que permitan la recuperación de las finanzas públicas, los recursos robados y la industria petrolera, que son los principales sancionados de Venezuela, y por supuesto el acceso al mercado financiero internacional para hacer las transacciones, permitiría una recuperación de Venezuela en un año y medio. Un país en paz, con trabajo, con empleo, con una vida económica, con una expectativa de futuro mejor, es un país que va a tomar una mejor decisión en una elección presidencial. Tú no puedes pretender llevar un país amarrándolo con hambre, con escasez, con necesidades urgentes que puede resolver con sus recursos. Bueno, yo lo llevo a una elección donde evidentemente ese factor va a pesar a favor de las opciones de oposición. Por eso es que el presidente ha dicho, nosotros queremos, y siempre vamos a hacer elecciones libres, pero queremos hacer elecciones libres de sanciones. Y ese es el debate que tenemos, tanto con la derecha violenta como con los Estados Unidos. Repito, es un diálogo que no se ha roto, pero que evidentemente en este momento está del lado fuera de Venezuela cumplir los acuerdos que hemos firmado. Hablemos ahora de este espacio tan interesante que está dirigiendo, el Observatorio Venezolano Antibloqueo. ¿Cuánto tiempo tiene constituido ese observatorio? Bueno, tenemos poco más de 3 años, fuimos creados en septiembre, octubre del 2020, cuando se aprobó la ley antibloqueo, y es el único observatorio en Venezuela creado por ley. Eso es muy interesante porque nos fija muy claramente nuestra misión. Nuestra misión es registrar un problema que no está registrado, documentarlo, elaborar estadísticas, elaborar conocimiento, elaborar información y comunicarla a nuestro pueblo para alimentar las políticas antibloqueo, para visibilizar también el problema y las soluciones. Nosotros entre las publicaciones que hemos hecho, tenemos esta publicación de los números del bloqueo, que es una publicación que se actualiza 2 veces al año, donde vamos recogiendo lo que viene pasando en el sector financiero, en el sector petrolero. Ahorita estamos produciendo información sobre el tema alimentos, queremos producir un informe sobre ciencia y tecnología, que está por salir, lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no solo para visibilizar los impactos del bloqueo de la ciencia y tecnología, sino para ver las soluciones que se han dado. ¿Tú sabías que, por ejemplo, que Venezuela ha producido 288 soluciones antibloqueo en el sector de ciencia y tecnología sin importar medios, sin importar $1, con conocimiento venezolano? Entonces también queremos que el pueblo venezolano conozca el esfuerzo. Eso es parte del trabajo del observatorio. También miden el impacto humano, porque hemos visto ahí cifras de, por ejemplo, quienes podían haberse salvado por enfermedades, por ejemplo, que requerían trasplantes y no pudieron hacerlo. Así es, nosotros votamos los casos, las narrativas de los casos, las historias, porque hay que contar la historia de monómeros, la historia de Citgo, la historia de las vacunas, de cómo se bloqueó en 2017 cargamentos de vacunas, que era el programa de vacunación del 2017, no se pudieron traer las vacunas y luego vimos los impactos, como lo hemos reflejado en las publicaciones, sobre el crecimiento de las enfermedades en Venezuela. Entonces, esa historia que los medios ocultaban, ahorita empiezan a aparecer unas estadísticas que la mayoría del pueblo, incluyendo los sectores no revolucionarios, empiezan a reconocer la realidad del bloqueo. El sector empresarial, María Fernanda, acaba del sector empresarial de dar un reportaje a la revista Forbes, diciendo por primera vez en la historia, sí, es verdad, el bloqueo nos ha afectado, nos han parado créditos, nos han parado transacciones, nos han cerrado contratos. Bueno, podían haberle dicho antes. Bienvenido que lo digan, ¿verdad? Bienvenido que lo digan y que entendamos como país que no es Nicolás Maduro, ni es una autoridad, ni es el ministro de la Defensa, ni es la ministra de Finanzas que están sancionados. Es que una sanción al presidente de la República va a incidir definitivamente en el funcionamiento económico del país. Como una sanción a PDVSA va a incidir en los salarios, en el ingreso de la familia, en los servicios públicos. Entonces, esa narrativa, esa construcción de saber, de conocimiento, es lo que hemos hecho en el observatorio. Y sé que como también vamos a tocar este tema, el mapa de geopolítico de las sanciones, que es el proyecto del único país que está recopilando la data sobre las sanciones en el mundo. Eso lo estamos haciendo aquí desde Venezuela también. Bueno, revisando precisamente ese espacio tan interesante, ¿cuál es la dirección virtual, por cierto, para que quienes nos escuchan puedan revisar Sí, es muy importante esa pregunta, te agradezco porque nosotros estamos en un portal que es www.observatorio.gov, con B de Bolívar,
.be con B de Venezuela, ¿no? Es una página oficial, digamos, de dominio venezolano. Y allí está, todo lo que yo te he dicho está publicado, nuestras estadísticas, nuestros reportes, nuestros informes, las denuncias, los informes que se han entregado a Naciones Unidas. Todas las cifras oficiales que se producen en Venezuela sobre el tema las produce el observatorio. Además, una página muy fácil de navegar, ¿no? Te lo digo porque la reviso con cierta frecuencia para los análisis. Y tiene una funcionalidad, bueno, estamos aprovechando estas funcionalidades nuevas de la inteligencia artificial, que es que tiene traducción en 9 idiomas, digamos, no el 100%, pero por lo menos los contenidos que están sobre HTML y el lenguaje de programación, el plugin la puede traducir, una traducción bastante decente, las traducciones vienen mejorando bastante, entonces tienen acceso, bueno, hasta en farsi, iraní, o en ruso, en chino, en portugués, en francés está la información del observatorio. Bueno, justamente en esa página estábamos viendo el día de hoy que son alrededor de 30 países en el mundo los sancionados por los Estados Unidos y la Unión Europea y básicamente sometidos a estas medidas coercitivas unilaterales que configuran el bloqueo. De estos 30 países, según los datos de tu observatorio, si no me equivoco, Venezuela ocupa el 5º lugar en el número de medidas, 930, ¿no? Así es. El primer lugar creo que lo tiene Rusia. Y el segundo Irán. El segundo Irán. Sí, porque son las 2 economías más sancionadas del mundo. ¿Y Siria también está por Siria delante? está... Ok, correcto. Creo que ahí también estamos ajustando toda la metodología porque a raíz de la guerra en Ucrania, también Bielorrusia ha recibido un montón de sanciones. Aquí el tema es que a veces esas sanciones se dictan, están en un organismo sancionador, en otro organismo sancionador, las medidas se cruzan, o sea, hay una opacidad incluso con eso. Entonces, claro, nosotros tratamos de hacer, buscando en fuentes oficiales, en fuentes independientes, para ir construyendo, digamos, nuestra visión del problema sancionador. Además está ese problema como lo define la ley antibloqueo, que hay unas que son medidas coercitivas unilaterales, pero hay otras que son punitivas, pero que son conexas, y entonces de pronto un artista, un deportista, termina por no permitírsele la entrada sin mayor explicación, aunque no haya una medida legal. Exactamente, en su contra, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos recogiendo también esa data y la vamos de alguna manera registrando. Nosotros tenemos data registrada de deportistas venezolanos que han sido negados visa o que han sido detenidos en aeropuertos. Porque incluso las Naciones Unidas y el trabajo que está haciendo la relatora Lena Dudan sobre ese tema, que es la relatora para medidas coercitivas unilaterales, implica que toda medida que te limite incluso tu movilidad tiene que ser reconocida como una sanción. Claro. ¿Ves? Ya sea directa o sea indirecta, puede ser incluso a tu familia. Se da un caso terrible que nosotros hemos denunciado inhumanamente. Esta política es tan inhumana y tan cruel que incluso personas sancionadas en Venezuela, te puedo poner el caso, Aristóbulo Isturi, Tibisay Lucena, Darío Vivas, o sea, personas que tenían sanciones fallecen y no son desincorporadas del listado, porque a ellos no les interesa la parte humana. Nosotros tampoco los desincorporamos, porque si el Estado sancionador no desincorpora de la lista, que es una ignominia que se mantenga una persona fallecida en un listado de sancionados, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Entonces, esa relación, la opacidad, la falta, la relatora dice que incluso hay una falta de debate internacional, de doctrina internacional, jurídica, desde el punto de vista del derecho internacional, para visibilizar el problema y para determinar las categorías del problema. Entonces, ciertamente por eso es que a veces se encuentra que una fuente tiene, Venezuela lo que tiene son 600 medidas y otros 700. Bueno, nosotros tenemos nuestras 900, pero tenemos una metodología que nos permite justificar el por qué tenemos esa cifra. Y en esa cifra, Venezuela aparece como el país que en un periodo de tiempo más corto ha recibido tal número de medidas. Claro, porque en periodos largos diríamos que Cuba tiene 60 años. Cuba tiene, fíjate, nosotros teníamos registrado 241 medidas. Yo acabo de ver en una conferencia con las autoridades cubanas y ellos tienen ya 243. Pero nosotros vamos ahí adaptándonos, pero claro, son 60 años. Claro. Y aquí lo que importa es la magnitud en el tiempo, no el número de medidas que tiene Cuba. Claro. Es que de 6 décadas de un país, de bloquearle que si sus remesas, de negarle o limitarle su movilidad turística, o sea, su petróleo. Más de 2 generaciones. Que exactamente. Entonces, bueno, eso es gravísimo. El caso de Siria, por ejemplo, se le decretó una guerra, se invadió
y se le colocaron en 2 años una cantidad enorme de medidas, precisamente para que esas medidas acompañaran la guerra y producir el caos que produjeron efectivamente el impacto sobre la economía siria, que también ahora está en recuperación. Entonces la pregunta es, si los Estados Unidos como centro del capitalismo mundial, del imperialismo, a mí me parece que es más correcto hablar del imperialismo capitalista que del imperialismo estadounidense, porque Estados Unidos es solamente el centro de esa economía capitalista. Pero si han comenzado, sobre todo en los últimos años, a utilizar estos bloqueos tan a diestra y siniestra, pareciera que se han venido dando un tiro en el pie, que han venido ellos mismos dinamitando su mundo unipolar. O sea, quisiera saber cómo desde tu punto de vista estas medidas coercitivas unilaterales, estos bloqueos que ha venido constituyendo los Estados Unidos, que ha venido configurando los Estados Unidos contra Venezuela, como contra otros países que no se le subordinan, finalmente terminan incidiendo o no en la reconfiguración geopolítica del mundo, un mundo que parece avanzar indeteniblemente hacia la multipolaridad. Sí, es una pregunta importantísima y tiene una importancia geopolítica extraordinaria. Yo quisiera remitir a los que vean esta entrevista a 3 casos, pero el último, bueno, remitirlo al mapa, pero la última declaración muy importante en este sitio lo acaba de dar el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la famosa entrevista al periodista estadounidense, donde él dice básicamente, bueno, si nos atacaron, nos hicieron un gran daño, pero nos hemos recuperado. Hoy la economía rusa está mejor, está creciendo más, se ha independizado de cordones productivos, de cadenas productivas que tenía con Europa, ha podido sustituir importaciones. Y lo mismo pasó, claro, por supuesto, con unas dificultades, porque la economía venezolana, la economía cubana, te voy a poner esos ejemplos, son muy diferentes de la economía rusa, tienen capacidades muy distintas. La gente tiende a igualarla y dice, bueno, ¿por qué Irán si tiene 40 años de sanciones, entonces su industria petrolera funciona? Bueno, porque en 40 años aprendieron, nosotros hemos aprendido en 8, en 9 años. Y eso es lo que nos dicen los iraníes a nosotros. Y lo que nos dicen los cubanos. Cuba desarrolló una gran industria de salud y de investigación científica, aún estando bloqueada, y tiene una gran fortaleza hoy. De las grandes fortalezas de Cuba es su desarrollo industrial, su conocimiento. Bueno, fue desarrollando capacidades dentro de sus limitaciones económicas, ¿verdad? Porque es una isla, etcétera, etcétera, no tiene energía. En medio del bloqueo. ¿Venezuela qué ha hecho? Ahora te doy el ejemplo de Venezuela. Venezuela hoy produce más alimentos que en el 2014. Si a mí me pidieran nombrar una sola cosa que agradecerle, que no tengo ninguna que agradecerle al bloqueo, es haber despertado en el venezolano la capacidad productiva. Hoy Venezuela produce prácticamente sus alimentos y ya está empezando a exportar alimentos. Se produce más carne, más harina, más maíz, más hortaliza. Venezuela ya se ha hecho independiente en semilla de papa. Yo pongo ese caso porque, fíjate, la papa es un cultivo originario de América. Y la papa salvó a Europa de 2 hambrunas. De 2 hambrunas. Porque no tenían que comer y descubrieron que se llevaban la papa por allá. Por eso es que uno viaja a esos países y entonces en Alemania, pues. Entonces la papa, sí, pero la papa es americana. Pues resulta que en nuestros países producimos papa, pero la semilla la produce Canadá, o la produce Estados Unidos, o la produce Europa. Bueno, nuestros científicos, en un trabajo que había empezado ante el bloqueo, pero que se expande, hemos logrado rescatar los productos nativos, el ADN nativo, la constitución genética nativa, no es el ADN, pero sí la genética de nuestra papa nativa, y producir semillas. Y Venezuela se ha hecho independiente en semilla de papa. Hoy toda la papa que se consume en Venezuela es con semilla venezolana. Y además, esa papa, por ser nuestra, se puede adaptar a nuestros climas. Entonces, hoy hemos logrado producir variedades que se están sembrando a unas cotas más bajas que las cotas tradicionales con la semilla importada. Y por eso se están empezando a sembrar papas en el estado Miranda. Y además, por cierto, uno de los rubros no tradicionales de exportación que creció también en tiempo de bloqueo, creo que son los productos acuícolas, ¿no? Claro, entonces todo el desarrollo de la pesca, que es muy interesante, pero fíjate cómo vemos los 25 años de revolución en una continuidad. Es decir, la producción de pescado de Venezuela, en medio de un cambio climático, que está cambiando las corrientes marinas y por eso está cambiando digamos, los ecosistemas marinos y por lo tanto también la lógica de la pesca, la temperatura del mar, que está muy, muy atada a la producción marina. Bueno, resulta que es producto de la ley de pesca por la cual tomaron a Chávez en el 2002. Es decir, la protección de nuestras costas, de nuestros corales, de las fuentes fundamentales. La eliminación de la pesca de arrastre
¿Y qué trae como Yo fui consecuencia? una de las jefas de Insopesca en aquella época y me tocó sumergir los barcos de pesca de arrastre para recuperar el lecho marino. O sea, una cosa entonces, de las más hermosas que me ha tocado hacer con la revolución. Y esto se ha dado, María Fernanda, bellísimo. Esto se ha dado en medio de un país que quedó sin el 99% de sus ingresos en divisa. Entonces, claro, tendemos a ver los problemas evidentes que surgieron, la devastación de la seguridad social, la devastación del salario, el proceso hiperinflacionario que llegó a cotas escandalosas. O sea, cuando a nosotros se nos dice, bueno, pero es que Venezuela bajo Maduro ha tenido la inflación más grande de la historia, yo digo, sí es verdad, pero hablemos de las causas. Nosotros ya vencimos la hiperinflación y estamos teniendo en los últimos 3 meses inflación mensual por debajo de 2%. Argentina, con la libertad, tiene 20%, 25% de inflación. Yo lo decía en las redes sociales, mucha gente me retuiteó en Argentina, pero también me cayeron encima los bots de Milei, porque yo dije, bueno, el libertario experto en crecimiento económico, con o sin dinero, está produciendo inflación de 25% y el socialismo empobrecedor, inflaciones de 2, de 1% en Venezuela. Pero por supuesto el proceso no ha terminado. Él no habló del proceso económico. Él es experto en desarrollo y crecimiento económico, pero no dijo de quién, porque él se aumentó el salario, claro, saca el 50%, claro, por supuesto, su economía personal creció. Lo que quiero decir, sin embargo, en Venezuela, y que es lo que sé, porque este programa lo ven mucha gente fuera de Venezuela, que nosotros no hablamos esto con ninguna arrogancia, lo hacemos, al contrario, lo hacemos con absoluta humildad y entendiendo y diciéndole al mundo que aún estamos en recuperación, es decir, los equilibrios son frágiles, porque todavía nos falta recuperar el 90% de nuestra riqueza. Y entonces esto geopolíticamente realmente está contribuyendo a que nazca lo que no ha terminado de nacer. Sí, y es muy bueno que use la frase de Gramsci, porque hoy están haciendo un mundo. Creo que la recuperación de Venezuela se va dando en 2 niveles, incorporándose a ese nuevo mundo pluripolar que ya Chávez visualizó en 1999 en su discurso. La primera vez que habló como presidente lo dijo, el mundo del siglo XXI no será, estoy citando textualmente, no será afortunadamente ni unipolar ni bipolar, será multipolar, dijo Chávez. Entonces, este mundo de los BRICS, de los nuevos sistemas de transacciones alejada del dólar, ese mundo que se mueve a la desdolarización, a la igualdad entre los estados, al comercio complementario, al comercio justo, del cual habla el ALBA. El comercio no puede ser para canibalizar nuestras empresas, debe ser para complementar nuestras capacidades. Un comercio que incorpore la solidaridad como elemento, porque ¿por qué vamos a rechazar el valor de la solidaridad cuando hay países que no tienen energía? El Caribe, por ejemplo. Bueno, se atacó Petrocaribe para destruir la relación con el Caribe y hoy se está utilizando a Guyana para separar a Venezuela del Caribe. ¿Qué ha dicho Venezuela? Vamos a seguir juntos, porque el Caribe y Venezuela es un país caribeño. Vamos a seguir juntos los países, respetando a los gobiernos, y con los gobiernos que quieran tener relaciones. Con Colombia estamos desarrollando excelentes relaciones, pero hay que entender también el proceso político de Colombia, el proceso político de nuestros países. Lo que quiero decir es que este mundo brinda mejores condiciones a esas 30 naciones y a cualquier país que se sienta amenazado a participar en sistemas comerciales, económicos, en cooperación económica, las potencialidades de desarrollo de infraestructura que son necesarias. El Banco de los BRICS, ¿verdad?, va a ser un aliado importantísimo para el desarrollo de infraestructura en América Latina, como lo está haciendo en África. África se está reconstruyendo su infraestructura de servicios con apoyo y cooperación, no regalo. Son créditos, pero que los países están en capacidad de pagar y de relaciones económicas ganar. Entonces, creemos que sí, que no es hay que ganarse ese mundo, el mundo multipolar no lo van a regalar, hay que lucharlo, hay que pelearlo, hay que ver las divisiones como buscan en nuestros continentes con la elección de estos personajes nefastos de la derecha para retrotraer los procesos, eliminar derechos, ponernos a defender derechos que ya hemos ganado, porque esa es parte de la cosa. Tú avanzas, entonces te quitan los derechos para que tú no vayas a avanzar en más derechos, sino para que tengas que al menos defenderte de los que ya tenía. Y bueno, es lamentable que haya pasado esto, en este caso en Argentina y en otros países, pero nosotros creemos que hay mejores condiciones para el desarrollo de políticas soberanas, independientes y para la igualdad entre las naciones. Yo creo que ese es el gran desafío de vencer el bloqueo en medio de incorporándonos al mundo. Y ciertamente se ha empujado a la solidaridad entre los países víctimas de bloqueo. Bueno, Venezuela, que siempre, tú lo sabes, ha tenido desde el comandante Chávez la solidaridad como parte de su política y su diplomacia bolivariana de paz, que es esencial, para que tengas un ejemplo y para que quienes nos ven y nos escuchan tengan un ejemplo. El avión, que costaba $80 millones, no, son 3 lochas, como decimos aquí,
que destruyó Estados Unidos, fue el avión que trajo las vacunas para Venezuela y para varios países del Caribe. Gratis, sin costos las llevó. Ellos compraron sus vacunas y Venezuela se las trajo, sin costarle el flete. Ese avión era el único avión de un Estado público, de una empresa pública, de carga de esa dimensión en el continente. Por eso también hay gente que ha denunciado, detrás de la destrucción del avión, el interés de las grandes empresas de transporte, porque tenían un competidor que a veces ni cobraba, porque la solidaridad no se puede cobrar. La solidaridad no puede ser también parte de un negocio. Por eso digo, Cuba, los países del Caribe. Llevaba rescatistas, llevó a Turquía, a Chile, para los incendios, a personal de rescate, trasladó personas para operaciones, porque todavía se sigue la Operación Milagro, y traslada personal y equipo para operativos de la Misión Milagro. Es decir, es un instrumento económico que servía a Venezuela efectivamente para hacer algunas operaciones comerciales y mejorar su economía, pero también es un instrumento de cooperación. Venezuela sigue en eso, a pesar del bloqueo, va a insistir y conseguir otro avión y conseguir otros recursos. Venezuela va, y con los países sancionados nos hemos unido en un grupo en las Naciones Unidas que se llama el Grupo de Amigos de la Carta. Fíjate que incluso algunos países no quisieron que se llamara el Grupo Antisanciones, precisamente para evitar esa estigmatización del término, ¿no? Pero es un grupo que defiende el derecho internacional, y en ese marco hay procesos de cooperación en términos económicos y sociales, para la complementariedad de los países que estamos sufriendo las mismas medidas. Me estás dando pie para la pregunta con la que podríamos cerrar, si así lo deseas también. Estamos en un momento realmente grave para la humanidad. Estamos viendo el peor genocidio, el más brutal que hemos contemplado, además gracias a la difusión de los diversos medios de comunicación o de transmisión de información. Hemos visto las imágenes más grotescas que jamás hubiéramos querido ver, que pensaríamos que la humanidad no debería ver, y que evidentemente no vamos a saber cómo explicárselo a las generaciones posteriores. Este genocidio que está cometiendo Israel en Palestina ha puesto o ha evidenciado la crisis del sistema internacional. Además, también lo decía el presidente Nicolás Maduro recientemente, cómo este también sistema internacional de supuesta justicia ha sido incapaz de detener ese genocidio, si es que en realidad lo ha deseado, porque francamente está subordinado a los intereses de estas potencias occidentales, del imperialismo capitalista. Entonces, en medio de esta situación, además recuerdo que creo que tú mismo alguna vez me dijiste que Estados Unidos no ha levantado sanciones. Ejemplo, Ucrania, después del 2014, cuando llegó Zelensky al poder, no le quitaron las sanciones, siguió sancionando. O sea, parece que por eso en nuestras estadísticas aparece Ucrania. La gente nos pregunta, pero ¿por qué las estadísticas del observatorio aparece Ucrania como país sancionado? Bueno, porque esas fueron sanciones que se hicieron para producir un cambio de régimen. Se produjo el cambio de régimen, pero no se quitaron las sanciones. Entonces parece que ellos no tienen la máquina de revertir sanciones, solo dan más y puede que las desconozcan un ratico, pero ahí permanecen. Exactamente. Entonces todo parece ser como un escenario adverso, ¿no? Pero también nos has hablado de cómo Venezuela ha venido buscando alternativas. Yo quisiera entonces que termináramos un poco la entrevista hablando de cómo definitivamente Venezuela, confrontando esta guerra híbrida, de la cual las sanciones y todo lo que hemos hablado son expresión, está realmente logrando caminar hacia la paz, a esa paz con P mayúscula, como decimos, que es paz con justicia en todas sus dimensiones. ¿Cómo vamos a avanzar hacia allá? Teniendo un bloqueo que al parecer estas potencias nunca van a levantar. Sí, esa es una pregunta central, que es hacia dónde marchamos. ¿Cómo vamos construyendo un país que se recupere, como lo estamos haciendo efectivamente, sin depender, sin esperar que se levante el bloqueo? Yo quisiera responder esa pregunta en medio del contexto que tú misma has presentado muy bien, ¿no? Y decir una cosa, que lo que estamos viendo en Gaza
lo que estamos viendo en Ucrania, pero particularmente lo que estamos viendo en Gaza, son esos monstruos de los cuales habla Gramsci, que se dan en los procesos, en los grandes procesos de transformación del mundo. Es decir, el mundo va a cambiar, pero el cambio va a ser doloroso, y lo estamos viendo, está siendo doloroso para mucha gente. ¿Para quiénes? Para los humildes, para los excluidos. Se sacrificó un país como Ucrania para buscar debilitar a Rusia y con ello debilitar a China. Ese es el plan, y lo han dicho aquellos. Se invade un país, se destroza un país, a niños, a mujeres, ancianos, por el ansia de evitar lo que es inevitable, que es el sostenimiento de una nueva realidad geopolítica y un cambio en las relaciones geopolíticas. Entonces, ese contexto nos condiciona, nos desafía, nos tiene que hacer reflexionar sobre que es inevitable ese cambio en el mundo, pero será inevitable en la medida en que avancemos más rápido hacia el nuevo mundo, para ir disipando, para ir aniquilando esos monstruos del fascismo, del neofascismo, del supremacismo, del declarar la muerte, la necesidad de aniquilar a un pueblo, como se está haciendo, ¿no? Públicamente se quiere normalizar la declaración de que hay que aniquilar al pueblo palestino, que hay que aniquilar y hacer desaparecer, recordando las declaraciones de Hitler. Entonces creo que ese es un mundo desafiante, donde hay un conjunto de oportunidades, de caminos, de rutas, de esperanza, y también un mundo de peligros, porque ningún imperio se ha ido pacíficamente en la historia de la humanidad. Y los derrumbes del imperio no son películas que uno ve en 2 horas y se derrumbó el imperio, no. Son procesos largos que llevan transformaciones muy profundas en la cultura, en la economía, en la movilidad humana, en la conformación social. Y bueno, obviamente estamos viviendo esa época que, como digo, nos desafía y a la vez nos preocupa. Venezuela ha definido un camino y el presidente Nicolás Maduro ha invitado al país a un proceso de debate sobre lo que él ha llamado las 7 transformaciones, 7 líneas de debate para los próximos 7 años y cómo vamos a llegar al 2030. Yo diría, si hay una línea transversal ahí, es un país que se recupere con bienestar y sin bloqueo, si alguien me lo resume. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, una de las líneas fundamentales es el conocimiento y el saber. Necesitamos un país donde valoricemos y pongamos en primer lugar la generación de conocimiento, de soluciones propias, vinculemos a la ciencia y tecnología a la industria, industrialicemos el saber para precisamente darle sostenibilidad, que la invención, que la inventiva, que el saber no se convierta solamente en el mérito de un científico. Bienvenidos los premios internacionales, bienvenidos los reconocimientos en las revistas internacionales, pero que eso se pueda convertir efectivamente en un sistema que dé soluciones a la gente, como estas 288 soluciones. El fortalecimiento de la educación allí es fundamental. La profundización de la democracia comunal. Nosotros tenemos una cosa que nos distingue de todos los países. Nosotros tenemos un proyecto no solo socialista y humanista, nosotros tenemos un proyecto comunal, que es la transformación de la política en el territorio, de la sociedad a partir del territorio, de la participación y la producción a partir del territorio, que no niegue la existencia de una empresa privada, que no niegue los sectores productivos privados, pero que reconoce y pone en primer lugar el derecho de la gente a definir su futuro desde el territorio. Nosotros tenemos que avanzar radicalmente en estos 7 años en la democracia comunal y en la producción comunal. Tenemos que visibilizar la economía comunal. Te voy a dar un ejemplo que seguramente va a ser muy fácil de entender. Nosotros tenemos aquí comunas que generan los alimentos que se comen los niños en las escuelas. Es decir, hay escuelas que se han relativamente independizado de las ayudas del Estado central o del Estado regional para el programa alimentario de los niños, porque esos alimentos se los están dando los excedentes que genera la comuna. Bueno, imagínate eso generalizado en el país. Ese es el Estado comunal. El Estado comunal. Esa es la gente solucionando sus problemas. Eso es en la hermosísima expresión de Lina Ron, solo el pueblo salva al pueblo. Es decir, al final, la transferencia real, efectiva del poder al pueblo no es una transferencia solamente política, simbólica o doctrinaria, es una transferencia económica, de poder económico para sustentar la vida. Creo que entonces en esas 7 líneas la economía es central, la diplomacia bolivariana de paz y la diplomacia de los pueblos como ejes transversales de una integración al mundo pluripolar sin negar los otros mundos, sin desconectarnos del otro mundo, pero abriéndolos. Entonces necesitamos un proceso de formación en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes tienen que prepararse para hablar ruso, chino, hindú,
para negociaciones internacionales. Árabe, farsi. Expertos en negociación internacional. Deben dejar de pensar, no es que pueden hablar inglés maravillosamente, pero dejar de pensar en que donde hay que ir al mundo es a Nueva York y a París, y empezar que hay que ir a Moscú, que hay que ir a Shanghái, que hay que ir a Beijing, que hay que ir, es decir, a los nuevos sitios, y para eso necesitamos incorporar. Pero es verdad que para hacer todo eso realidad necesitamos paz. Nosotros seguimos creyendo que el camino fundamental, que la ruta fundamental para construir un país en revolución, en transformación, es la convivencia en la diversidad, respetando las diferencias, pero sobre todo respetando la voluntad mayoritaria y soberana de nuestro pueblo, que ha ratificado durante 20 años que quiere seguir esta ruta, y en eso estamos empeñados. Bueno, muchísimas gracias, querido compañero William Castillo Boyé. Ha sido realmente muy interesante. Tanto tiempo que estábamos esperando poder hacer esta entrevista. Te agradezco la paciencia y la insistencia. La insistencia, porque yo sabía que iba a valer la pena. Bueno, y ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Nuestra América en Palabras, que ahora es parte de nuestra plataforma digital que te invitamos a visitar, William, Huele a Azufre. Ah, fantástico. Nuestra plataforma cuenta con una página web, hueleazufre.com, con su canal de YouTube, Huele a Azufre, y con la cuenta en X, Huele a Azufre 1, y también con un canal de iVoox donde esta entrevista también se va a subir en audio. Así que ahí estamos comenzando con este trabajo comunicacional de, fíjate nuestro eslogan, comunicación contrahegemónica para construir la paz. Hermoso, hermosísimo. Felicitaciones y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estaremos aquí siempre dispuestos a colaborar en este debate y en este diálogo de los pueblos por definir, por construir su futuro. Muchísimas gracias a ti.